Bien, las 4 de la tarde con 12 minutos damos inicio a este nuevo capítulo de Conexión Ambiental, donde vamos a estar hablando con el hidrólogo que ya está aquí en pantalla, Pablo García Sevesic, no sé si lo pronuncié bien o no. ¿Qué ves? Sí, Pablo, darte la bienvenida, agradecerte la buena disposición para poder conversar con nosotros a través del Facebook, del fanpage del Instituto del Medio Ambiente. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Cristiano. Un placer estar aquí, siempre dispuesto a apoyar, como sabéis. Sí, sí, al menos ya tiene una experiencia en ITMA. Me acuerdo que hace 2 años atrás, creo que en el marco de la conmemoración del Día del Medio Ambiente o de la sequía, creo, hiciste una charla hace un tiempo atrás, así que parte de nuestra comunidad ya te conoce y nuestro rector incluso tiene un muy buen recuerdo tuyo. Ah, que sí, creo que fue en el centro, ¿o no? Sí, exacto. Sí, me acuerdo de esa. Me acuerdo, y eso que he dado miles de charlas, pero me acuerdo específicamente de esa. Sí. Bueno, Pablo, hoy día nos convoca un tema que obviamente lo que a ti te compete, que es el tema hídrico, y una situación bastante crítica que se está viviendo en nuestro país hace varios años y también a nivel mundial, que es la crisis hídrica, la sequía. Partir preguntándote sobre cómo podemos entender, qué podemos entender por crisis hídrica. Ya, crisis hídrica pues, se puede dar de dos formas, ¿ya? O con una combinación entre ellas. Una es que llueva menos, ¿ya? Entonces eso no es suficiente como para satisfacer las demandas hídricas de alguna cuenca o alguna zona, ¿ya? O la otra es que llueva normal y se consuma más de lo que llueve, más de lo que entra. También es el mismo problema. En este caso, en Chile estamos en una crisis hídrica por las dos cosas. Se está lloviendo menos y se está consumiendo más. Entonces estamos en una crisis horrible por donde se mire. Perfecto. Me gustaría empezar, bueno, primero que todo, invitar a la gente que nos está viendo a que puedan generar sus comentarios, hacer sus preguntas a Paula, así que todo invitado a la gente que está ya en nuestra transmisión o los que se vayan conectando a ir interactuando y así poder hacer las preguntas a Pablo. ¿Cuál es el grado de la responsabilidad humana en esta crisis, en esta situación? Y aparte de la responsabilidad humana, ¿cuáles son los otros efectos que ha provocado esta sequía? Ya, mira, vamos a empezar por la parte climática primero, para que vayamos en orden. La Sí, parte perfecto. climática tiene, porque todo depende de qué cuenca estamos. Todas las cuencas son distintas, todas las zonas son distintas. Si te vas al norte, es obviamente humano el problema, porque en el norte prácticamente no llueve, pero en la zona central, bueno, en el sur, ¿me entendí o no? Es Sí. dependiendo de la latitud que uno esté. Pero veamos los efectos en Chile del cambio climático. El anticiclón del Pacífico, que es esta letra A, un centro de alta presión que se ve cuando dan el informe del tiempo, es un centro de alta presión gigantesco que lo que hace es evita que entren los frentes de mal tiempo. Cubre la zona central de Chile y la parte norte, obviamente, durante los veranos, pero en el invierno se desplaza hacia el norte. Y eso permite que los frentes de mal tiempo entren durante los inviernos. ¿Cuál es el problema del cambio climático aquí? Es que se está ensanchando tanto que se sigue desplazando hacia el norte, pero sigue cubriendo la zona centro de Chile. Pues entonces los frentes no logran entrar, solo los más potentes nomás. Pues entonces por eso se dice que cuando llueve, queda la embarrada, inundaciones, etcétera, etcétera. Y por eso se dice que los climas se están desplazando hacia el sur. El clima de Claro. Santiago se está transformando en el clima de La Serena y así sucesivamente. Antes en Puerto Varas, por ejemplo, llovía siempre los veranos, ahora prácticamente no. Muy raro que llueva un año que sea lluvioso en verano. Y es por este anticiclón del Pacífico. Al mismo tiempo se están derritiendo todos los glaciares se están derritiendo todos, absolutamente a pasos agigantados, y eso es un problema también de abastecimiento. La línea de nieve está incrementándose también durante los últimos 10 años, como 200 y tantos metros se ha incrementado, y eso significa que antes lo que llovía, lo que era nieve y reservas de agua para el verano, ahora es lluvia, inundaciones y menos reservas para el verano. Entonces al final uno dice, están los ríos corriendo, no hay problema, ¿cierto?, de agua, pero en realidad es derretimiento glacial, pues nos estamos comiendo los glaciales, en unos años más ya los glaciares se van a haber derretido y no vamos a tener agua en los ríos, solamente cuando llueva va a ser aluviones y cosas, es muy complicado, esa es la parte climática, ya está lloviéndonos menos, es un problemazo.
que tenemos en Chile. Y el problema es, ahora, el consumo, las personas, voy a incluir a la industria también. Está la minería, con un pequeño porcentaje que es bien importante. Está la gran agricultura, que es el gran consumidor mundial y nacional también, ¿ya? En el cual se basa todo esto, la minería y la agricultura, en derechos de agua. Entonces, y está también las personas, pues la gente. Por ejemplo, en Santiago, que hay sequía, que tenemos, por ejemplo, Aguas Andinas, que sigue proveyendo el recurso para que la gente tenga agua, pero la gente no cambia su actitud, sigue teniendo pasto, césped en sus casas, duchas largas, como si nada hubiese pasado. Y en realidad lo que pasa es que estamos hablando de una extracción no sustentable. Nos estamos quedando sin agua, definitivamente. Ahora, ¿qué proporciones humanas y qué proporciones climáticas? Depende de cada cuenca, ¿ya? Faltan estudios, ¿ya? Para eso. Se llama balance hídrico. Todo lo que entra versus todo lo que sale, es como una ecuación matemática simple. Y bueno, en Chile yo te diría que al final es una combinación entre los dos. Entonces, dependiendo de donde uno esté. Perfecto. Jamás me gusta ser muy autorreferente, generalmente siempre caigo así un poco en esta referencia porque soy específicamente de la laguna de Aculeo. Y aparte es algo en común que tenemos nosotros dos porque tú también has vivido acá mucho tiempo, muchos años. Yo usaba Jotas cuando era chico. Todos saben aquí en Aculeo que yo usaba Jotas, me la hizo Carlito Rodríguez. Ah, ya, sí, conozco a Pero Carlito. ya las tengo. Entonces, acá se vive una situación específicamente de lo que tú nos comentabas, que se genera ese debate de quién es la responsabilidad. Incluso últimamente han salido algunos reportajes en televisión, producto de las últimas lluvias que han ocurrido acá en la zona. Algunos por ahí acusan el robo de agua, porque los esteros no baja agua. Y ahí hay un debate entre la parte turística, la parte agrícola, que algunos dicen que finalmente las aguas son para la agricultura, por lo tanto el fin no es que llenen la laguna. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué ven en este debate que se ha dado y tomarlo como ejemplo a nivel nacional, considerando que la laguna de Aculeo es una de las lagunas que ya se ha secado completamente? Claro, la laguna de Aculeo tiene la característica que es una cuenca que representa a Chile. Tiene turismo, tiene población, tiene agricultura, tiene hasta minería, tiene todas las actividades que tiene un país, ¿ya? Y es un claro ejemplo de cómo no se ha cuidado el agua, ¿ya? Y cómo ha afectado el cambio climático también. Pues entonces, unos ahí argumentan de que es el cambio climático, pero nosotros ahí en Arizona, la Universidad de Arizona, que es el mejor programa de hidrología del mundo, indiscutiblemente, con los mismos datos hizo un análisis y se determinó que en realidad la causa principal es la sobreotorgación de derechos de agua, ¿ya? Lo que mucha gente dice robo de agua, más que nada es un robo legal, ¿ya? O sea, es una desviación de afluentes legales. En el 2011, en esa época más o menos, fue cuando se sobreotorgaron la mayoría de los derechos de agua en Aculeo, sin ningún análisis socioambiental, sin ningún análisis que midiera las consecuencias. Ya, ¿cuántos litros quieres? 100 litros por segundo, ya. A ver, déjame calcular a ver si va a haber un problema social o ambiental con esto. No se hizo nada. Fue una irresponsabilidad absoluta del Estado, ¿ya? Y esto pasó en muchas partes de Chile. Para el caso específico de Aculeo, el 2011, bueno, antes del 2011, si tú veías, porque por suerte tenemos datos, pues si tú veías la relación entre el máximo que alcanzaba la laguna cada año y cuánto llovía cada año, era una relación estricta. Llovía más, la laguna llegaba más arriba, llovía menos, más abajo, y así. Pero entre el 2010 y el 2012, esa relación se perdió absolutamente en los datos. Después del 2012, esa relación, no importa cuánto llovía, el acuífero y la laguna, que es la laguna, partamos de la base que el acuífero y la laguna es lo mismo. Si tú haces una noria, el nivel de la noria es el mismo, exactamente el mismo nivel de la laguna, a menos que sea en la parte norte, que es rocosa, que ahí la roca es impermeable, pero en el valle es el mismo. Entonces, el acuífero bajó y por eso la laguna se secó. Se sobreotorgaron derechos de agua superficiales, se desvió
totalmente prácticamente todos los afluentes. Las Cabras no corrió nunca más, se desvió 100% el Pintué, está desviado. Tú sabes, tú has visto los videos pues, de Gonzalo Evia, por ejemplo, 90% en un taco, más arriba otro 90% y así. Todo eso es legal, todo eso es legal. Es decir, la culpa, claro, pues la culpa no es de la gran agricultura porque ellos solicitaron los derechos de agua y el Estado se los otorgó. La culpa es del Estado aquí, claramente. También se otorgaron muchos litros por segundo, muchos de agua subterránea. Se profundizaron los pozos, empezaron a extraer 24 horas al día y es un problema. Pues. También extraían agua directamente de la laguna, entiendo que eran como 16.000 litros por minuto, una cosa así, ya de la casa de máquinas que estaba cerca de la península del León. Entonces todo eso por la gran agricultura. La gran agricultura juega un rol preponderante aquí. También están las parcelas de agrado. Que hay una pelea, ¿cierto? Entre las parcelas de agrado que dicen que es la agricultura dice que no, que es las parcelas de agrado. Las parcelas de agrado consumen bastante agua también. Yo te diría que son responsables más o menos un 20%, del problema de parcelas de agrado. Porque el césped en la zona climática que estamos en Aculeo te consume más o menos 5 o 7 litros por metro cuadrado al día. Pues entonces, pongámosle 5 litros para ser generoso, ¿cierto? Conservador que diga. Y si tenéis 5.000 metros cuadrados, ponle 4.000 metros cuadrados, 4 por 5 son 2.000 litros por día, que gasta cada parcela de agrado, porque hay una tremenda cantidad, hay como 600 hectáreas de parcelas de agrado. Pues entonces, saca la cuenta, si en invierno no se llueve, no se riega, son más o menos 3 meses que no se riega, el resto están todos verdecitos, ¿cierto? Pero ha habido mucha gente que ha sido consciente y que decidió no regar nunca más su césped para contribuir así a la solución y no al problema. Y otra gente que no solo riega todo el día su césped, sino que además se apodera del lecho seco de la laguna y pone más césped todavía. Eso se ve en la parte norte de la laguna, es una vergüenza. Realmente es que yo no sé cómo tienen cara para hacer eso, pero pasa. Hay mucha gente que es muy irresponsable y todo eso, ¿es legal o no es legal? Es ilegal, la verdad. La verdad es que es ilegal regar el césped en zonas de escasez hídrica, ¿ya? Entonces, es un problema porque se puede denunciar a la DGA va y le pone una multa de 20 y tantos millones. El problema es que sale ahí, la persona sabe quién lo denunció. Entonces yo no tengo ningún problema en denunciarlos a todos, porque yo no tengo pelos en la lengua, pero yo no estoy allá, pues yo no puedo hacer las denuncias. Si me dicen quién está, yo hago las denuncias sin ningún problema. Entonces el cuidado del agua es importante y bueno, nos estamos desviando del tema, pero como podéis ver, está la parte climática, está la parte urbana, que es, digamos, las parcelas de agrado, y está la parte de la gran agricultura. Entonces, todos echan la culpa y al final el problema es por qué se secó la laguna, por qué se secó el acuífero, una combinación entre los tres. Todos son responsables, todos, ¿ya? Hay porcentajes de responsabilidad mayores en la gran agricultura, después vienen las parcelas de agrado y al final... Claro, según los modelos de Arizona, si no hubiese estado la agricultura, pese a todos estos años de sequía, la laguna estaría más baja, pero seguirían las norias con agua, seguiría la laguna con agua, ¿ya? Entonces, para que quedemos claros en eso. ¿Es revertible esta situación, Pablo? No tanto tal vez, claro, estamos usando como ejemplo la laguna de Aculeo, pero a nivel nacional también hay otros lugares que también están sufriendo esta misma sequía. ¿Es revertible todavía la situación o dependemos 100% de las lluvias y cómo se comporta el clima durante los próximos años? Ya, mira, pese a que tengamos un año que lo llamamos lluvioso ahora, este año es lluvioso, ¿sabes por qué? Por 2 razones. Este año ha sido más lluvioso que la última década, que no tanto la última década. Tú sabes que el 2015 y el 2016 llovieron 600 milímetros en Aculeo, año normal, y el acuífero siguió bajando, ¿ya? Sí. Siguió bajando. Eso es prueba absoluta de que aquí el clima no tiene nada que ver con la desaparición de la laguna. Pero, ¿qué hay que hacer? Claro, pues Chile está quedándose sin agua. Chile está secándose, pero rápidamente, y como te digo, aunque tú veas los ríos con agua, eso no significa que no esté el problema. ¿Cachai? Entonces, tú podéis ver un río con agua y tú decís, bueno,
ayer estuve conversando con el ministro de Obras Públicas y el ministro de Públicas decía, no, si están las aguas superficiales están bien, están todos los ríos corriendo. Y no, pues no es así. Pues. Si uno analiza esas aguas, la edad de esas aguas y esas aguas milenarias, es decir, nos estamos comiendo los glaciares. No estamos con un balance negativo total a nivel nacional, excepto en el sur, obviamente. Entonces, digamos que el país sea aculeo, ¿ya? ¿Cuál es la solución? Porque ya la solución no es cortar los guindos, la solución no es claro, hay que disminuir el uso del recurso lo máximo, pero ya los guindos ya están, somos un país agrícola que exporta, si es que eliminamos la agricultura no nos vamos para abajo, pues. Estamos compitiendo con otros países por productos agrícolas, somos potencia agrícola, entonces tenemos que seguir la agricultura pero de una forma sustentable. Entonces, ¿cuál es la solución? Importación de agua, importación sustentable de agua, ¿ya? Y claro, pues aquí tenéis varias opciones. Está la famosa carretera hídrica que quieren traer agua de ríos del sur, lo cual es, te digo, mi opinión como experto internacional, es un error garrafal. No solo es carísimo, son como 30.000 millones de dólares, ya que nos estaríamos endeudando como país por siempre, sino que también, aparte, que es un proyecto de riego nomás, un proyecto para 1 millón de nuevas hectáreas agrícolas, no va a solucionar nada. Y los ríos del sur también están disminuyendo, entonces tampoco es una cosa sustentable, pues. La desalación es la solución de acuerdo a la experiencia internacional. Más de 40 países han solucionado sus problemas hídricos mediante la importación de agua con desalación. Y no se trata de poner una desaladora en la costa, importar agua para adentro, no, porque la desalación es carísima. Entonces lo que se está haciendo hoy en día es, siguiendo el ejemplo de algunos países, la mejor solución es bombear simplemente agua de mar, entubarla para adentro de las cuencas, pongámosle una macrocuenca, ya, pongamos la macrocuenca del Maipo, ya, del cajón del río Maipo, todo, que es donde se incluye Aculeo. Y ahí recién se bifurca en otros tubos, y ahí cuando llegue a Aculeo, por ejemplo, ahí recién se trata el agua salada. Y con desaladoras pequeñas de última generación que son solares y que te desalan de acuerdo al uso, si es que es minero, si es que es agrícola para riego, o si es que es agua potable, o si es que es simplemente para la recarga del acuífero. Y así sucesivamente. Eso es lo que tiene que estar invirtiendo el país, en desalación in situ se llama. Muy importante, la salmuera, que es el producto que sale, que es un agua, que es simplemente agua con más sal, nomás agua con 50% más sal. El agua que se queda es agua sin sal, el agua que sale es agua con más sal. Esa agua no se puede vertir en la costa porque genera problemas ecológicos, entonces lo que se está haciendo es, se pone kilómetros y kilómetros mar adentro, bien profundo, y ahí unos cuantos cientos de metros alrededor ya no hay diferencias significativas entre la salinidad. Eso ha comprobado ser la solución. Entonces, ¿qué pasa? Que el país está invirtiendo mucho, por ejemplo, en embalses. Decía el ministro de Obras Públicas ayer que tenían un montón de embalses y proyectos de embalses. Los embalses son carísimos. Los embalses demoran mucho en construirse, y los embalses al tiempo que termines de construirlos, probablemente ya casi no va a haber glaciares, ya no va a haber agua. Entonces, ¿para qué hay que invertir en embalses? Hay que invertir en desalación in situ, como te digo. Todas las cuencas tienen cada uno su propio solución, sus propios problemas. Para el caso de Aculeo, por ejemplo, para recuperar Aculeo se necesitan más o menos 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, no todo eso necesariamente tiene que venir del mar. Puede ser, si es que la IRGAI si es que la DGA expropiase los derechos de agua de invierno, del Pintué, de las Cabras, de otros afluentes, ya cierto que se otorgaron irresponsablemente, ¿cierto? El Estado es responsable. Eso construiría más o menos 2 metros cúbicos por segundo. Si podéis, el canal del Aguilino va a ser otro metro cúbico más, y el resto puede ser del acuífero del Maipo durante los inviernos, bajo el río Maipo, cosa de no afectar al resto de las norias, ¿cierto? Y ahí llegáis a los 5 metros cúbicos por segundo. Obviamente limitar el crecimiento, la expansión territorial, o sea, claro. Hay que tener... Yo podría estarte hablando por horas, tú me podés parar, pero yo te puedo decir, hay 11 medidas que Chile debería tomar para solucionar los problemas de escasez hídrica. Si querés te las digo, si querés te las mando por email, no sé. Tú me dices. Interesante.
Oye, Pablo, bueno, hacer un paréntesis con la gente que nos está viendo, que está enviando sus comentarios. Saludamos a Claudio Cortés Alcaide, que envía saludos. Y Héctor Manuel Urbina Ponce, que ha generado una seguidilla de comentarios. Dice, ¿no sería bueno regular a los agricultores que sobreexplotan las zonas de trabajo sin respetar el ecosistema y la capacidad hídrica de la zona, dejando a muchas personas sin el recurso? Después coloca, o tecnificar más el riego y evitar el riego por inundación. Ya. También hacía un comentario ahí, sistemas de destilación, dice, solar, para Sí, aguas no potables. ya, mira, ahí es muy buen comentario, muy buen Ya, comentario. Eso es parte de la planificación territorial, ¿ya? Eso es parte de, mira, porque al final, para solucionar el problema, digamos, en Chile, enfoquémonos en Aculeo, pero se puede aplicar a Chile, ¿ya? Primero que nada, tiene que estar la ley del medidor. Todo aquel que utilice agua tiene que tener un medidor administrado por la DGA a tiempo real, cosa de que la DGA sepa exactamente quién está utilizando agua, cuánto está utilizando y cuándo está cambiando. Por ejemplo, en todos estos desvíos, en cada pozo profundo, en cada noria, tiene que haber un medidor a tiempo real, cosa de que la DGA no podéis solucionar los problemas de una cuenca si no sabéis cuánto se está consumiendo. ¿Cachai? claro. Entonces, eso es fundamental. La segunda es modelación. Tenéis que modelar hidrológicamente, se llama modelación hidrológica, es decir, cómo reacciona la cuenca o el acuífero frente a nuevos usos de la tierra. De ahí lo que está la pregunta que había, si es que ponemos 50 hectáreas más de guindo, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el acuífero? Si es que traemos 5 metros cúbicos por segundo durante los inviernos. Ahí hay que modelar, pues modelar. ¿Cuántas hectáreas más de guindo se podrían? Yo diría que cero. Yo creo que ya la gran agricultura ya llegó a su límite, ya nada más. Lo mismo con las parcelas de agrado. ¿Cuánto más parcelas de agrado? Bueno, ahí hay que ver la ley, hay que, como se dice, denunciar a la gente irresponsable que tiene 5.000 metros cuadrados de pasto en zonas de escasez hídrica. Eso es ilegal, como te digo. Y Claro. conozco personalmente a mucha gente sin criterio que hace eso todavía, ¿ya? Entonces, todo esto te da, esto de la modelación hidrológica, te puede dar una herramienta para planificar el uso de la tierra en tu cuenca. ¿Cachai? Pequeña agricultura, gran agricultura, parcelas de agrado, etcétera, etcétera. Y ahí te va a ir un límite de manera de que el acuífero se mantenga a nivel histórico. Es decir, que todas las a nivel histórico, la meta aquí es recuperar el acuífero, la laguna, y que automáticamente se recuperarían todas las norias. Porque es totalmente injusto que antes hubiese agua que la gente podía sacar gratis de su noria, y después llegaron la gran agricultura, secó el acuífero, secaron las norias y ahora le pusieron agua potable y tienen que pagar por su agua mientras el resto lo saca ilimitadamente. Injusto, pues eso no corresponde. ¿Cachai? Sí. Entonces, ahí está la pregunta: reutilización de aguas servidas, de aguas grises, de agua de la lluvia, colección de agua de la lluvia. Cada gota cuenta. Los países que han solucionado sus problemas de escasez hídrica se caracterizan, Cristian, porque no pierden una gota. Una sola gota se pierde. Se aprovecha todo. El agua de la lluvia en un estanque de agua de lluvia. Las aguas grises se tratan, se desvían a los árboles del lado, ¿cierto? A las plantas, cosas de no tener que regar. Pues. Laváis la losa, lo laváis en un traste, en un tiesto, y después cuando se llena, vais y lo echáis a la planta. Y el detergente le hace bien a las plantas, no hay problema. Y las aguas servidas, lo mismo. También hay sistemas de humedales, por ejemplo, para tratar muy eficazmente las aguas servidas y en forma barata y económica, o hay sistemas de osmosis inversa, hay sistemas de tratamiento que pueden ocuparse, pero habría que hacer un sistema. Lo que hace falta en Aculeo es un sistema de alcantarillado. Tú sabes que gran parte de la eutroficación, que se llama de la muerte de peces y todo eso que hubo, es por el aporte. La gente decía que era por el aporte de los fertilizantes agrícolas. No es tanto así. Es más que nada la falta de fiscalización de pozos sépticos, fosas sépticas, que va Sí. superficialmente a la napa y a la laguna, y hay, bueno, nutrientes. Sí. Y entonces hay que hacer importación de agua sí o sí, ¿ya? Y todo esto, insisto, todo esto aplica a todo Chile. Hay que hacer importación de agua sí o sí, importación sustentable. De manera Claro. que no, porque mucha gente decía, saquemos todo del acuífero del Maipo, me decía, por ejemplo, una persona la otra vez,
y listo, los 5 metros cúbicos por segundo no se puede, po, porque vaya a estar causando problemas en el acuífero del Maipo, tiene que ser en forma sustentable, ¿ya? Eficiencia en el riego, lo que decía nuestro amigo, eso es importantísimo, ¿ya? Riego por inundación ya prácticamente no se ocupan en otros países, son ilegales de hecho, porque consumen tanta agua que es impresionante. Ahora, el riego por goteo, muchos agricultores dicen, de la gran agricultura, dicen, oye, si mis frutales tienen riego por goteo, no me diría a mí. El riego por goteo gasta muchísima agua, si depende de qué se cultive. Si cultáis palta, una palta te necesita 350 litros para producirse el árbol. Un guindo necesita 8 litros el árbol para procesar, más lo que necesita para sobrevivir y crecer. Entonces, ahí están los hidrogeles, por ejemplo. Los hidrogeles son un polvito que es de potasio, a base de potasio. Hay varios hidrogeles, he visto unas notas sobre ese elemento. Y te ahorran 90% de riego en la agricultura, 90% de riego. Imagínate que si es que los guindos, por ejemplo, se les llenaran de hidrogeles, tendrían que regar 90% menos. O sea, ahí estaría la solución en todo Chile. En muchos países es obligación, en otros países se bonifica el uso de hidrogel en la agricultura. Y ahí está la eficiencia en riego, control de evaporación y todo eso. Hace falta mucho solución de conflictos por el agua. Hay conflictos por el agua no solo en Aculeo, sino que en todos lados. Y hay metodologías que te aseguran una solución de cualquiera sea el conflicto, si es con una minera, si es con una agrícola, si es que lo que sea, que las comunidades locales, hay metodologías que llegan a un acuerdo siempre por el agua, ¿ok? Es muy importante la contratación de hidrólogos, es decir, los municipios tienen que contratar a hidrólogos. Sí. Cada cambio de uso de la tierra tiene que estar aprobado por un hidrólogo, así como tenéis una edificación, tiene que estar aprobado por un ingeniero civil o un calculista, etcétera. Un hidrólogo tiene que aprobar cualquier cambio de uso de la tierra para asegurarse de que no haya problemas de agua después, pues, y ahí entra la modelación y la planificación territorial, pues. Educación ambiental es tremendamente necesario, no necesariamente en el pueblo de Aculeo, porque si tú vas ahí, la Jenny, la directora de Aculeo, de la escuela de Ranque, ha educado a los niños impresionantemente. Todos esos niños cuidan el agua, la gente cuida el agua. El problema son la gente de afuera que tiene parcelas de agrado, que quiere su pasto. La piscina no es tanto, ¿ya? La piscina no es tanto. La piscina, imagínate si tú tenías una piscina normal, la llenáis con 1 día y medio de pasto. Entonces, de lo que usáis en el pasto. Entonces, es el pasto el principal enemigo. Si queréis tener piscina, trae tu agua de camión aljibe de otra cuenca donde no haya problemas de agua. No saquís el agua del acuífero de Aculeo. Lo que hice yo con mi piscina, por ejemplo. Mi piscina la lleno con agua de afuera, ¿ya? Y también están incentivos, ¿ya? Incentivos. El municipio, el Estado tiene que dar incentivos a la gente para que pueda costear un sistema de aguas lluvias, un sistema de desviación de aguas grises, un sistema de cero jardín. El cero jardín, la otra vez di una charla con la Universidad de Talca sobre cero jardinería, y es prácticamente cambiar la arquitectura del paisaje de las parcelas de agrado. El pasto se le llama en otros países un jardín estúpido, el pasto, ¿cachai? Porque tú podés tener un jardín hermoso, pero seco, lleno de colores, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Y por último, algo que es bastante importante, pero no necesariamente crucial, es la desprivatización del agua. O sea, si no desprivatizáis el agua, no podéis gestionar el recurso como se gestiona en todo el mundo, ¿cachai? Y no se trata de que desprivatizando vaya a quitarle el agua a los grandes agricultores, no, sino que es gestionarla bien, bien, porque una vez que el agua es privada ya no se puede. Pero si tú decís desprivatizar el agua en Chile es prioridad 1, no. ¿Por qué? Porque costaría tanto dinero desprivatizar el agua en Chile que es mejor invertir ese dinero en importación, en sistemas de importación, y que esa agua no sea privada. ¿Cachai? Sí. Eso es prácticamente las soluciones que tienen que seguirse en Aculeo, en Chile, para que no hayan más problemas. Pero por lo que vamos en picada para abajo. Pablo, por lo que tú nos cuentas, soluciones hay, propuestas también hay. Falta tal vez un compromiso, tomarle más el peso desde el sector público. ¿Cómo tú ves ese compromiso, el rol que ha cumplido
el Estado, los municipios al día de hoy, considerando ya la situación en la que estamos? Ya, al nivel estatal yo te voy a ser honesto y lo que voy a decir va a sonar bastante fuerte. Ayer conversando con el ministro de Obras Públicas y veo lo que me preocupa a mí con respecto a otros países que están teniendo el mismo problema es una ausencia absoluta casi de nivel técnico, hidrológico, ¿ya? Se están empeñando en los embalses, cuando los embalses no son una práctica sustentable por las razones que te explicaba. Profundización de acuíferos. La profundización de acuíferos, esas aguas no se tocan, las aguas profundas no se tocan, esas aguas corresponden, es la Reserva Nacional de Agua para futuras generaciones. Esa agua no la puedes ocupar ahora. Y esa no es una práctica sustentable tampoco, porque si tú sabes que bajo la tierra profundamente, el mar y el agua dulce están en equilibrio. Si tú extraes el agua dulce, se te mete el mar. Y si se te mete el mar, se te desalinizan los acuíferos y ese es un proceso irreversible. Entonces, tampoco es una práctica sustentable. Lo que tiene que hacer el Estado, lo que tienen que hacer los municipios es invertir ya en sistemas de importación porque el daño ya está hecho. Y entender que no nos va a llover más. Y este año nos llovió más, como te decía, por esta cosa del anticiclón. ¿Por qué? Porque las emisiones de CO2 mundiales disminuyeron un 17% o algo así, más que nos tocó un año el Niño. ¿Cachai? Entonces, se achicó un poco probablemente el anticiclón, lograron, y con el año el Niño salió más fuerte, pero el problema va a seguir de la sequía. Probablemente en 1 o 2 años más vamos a seguir con 5 o 8 años más de sequía. Entonces, tenemos que tener ya los sistemas de importación sustentable y, como te digo, tenemos la gran ventaja de tener un país angosto con 4.000 kilómetros de costa, que otros países lo hacen con... Imagínate, pues si la parte más delgada de Chile son 96 kilómetros, creo, sí, y la más gruesa 200 y tantos. Entonces, hay países que importan agua de mar 400 kilómetros para adentro para solucionar sus problemas de agua, porque está ahí. Arizona va a hacer eso ahora, va a importar agua de mar, por ejemplo, y son 1.000 y tantos kilómetros. Entonces, tenemos la ventaja de tener el mar al lado y estamos basándonos en embalses. Eso es un error. ¿Está? Sin duda. Bueno, ya van más 33 minutos de transmisión, pasa volando siempre el tiempo, sobre todo cuando son temas tan interesantes. Tenemos a Mariela Rivas, que dice: saludos Pablo, gran hidrólogo. Es necesario que se generen plantas desaladoras con aporte estatal y que las salmueras se utilicen en otras aplicaciones, como biocemento, por ejemplo, nos dice Mariela Rivas ahí dando su comentario. Tenemos una pregunta de Franco André Santelices que nos coloca: el detergente, mira, ahí nos vamos a desviar, pero yo creo que una pregunta bien interesante, bien doméstica. ¿El detergente le hace bien a las plantas? Hay mucha gente que dentro de su forma de volver dentro de su cultura, que ha ido adquiriendo producto de la situación que vivimos, es reutilizar las aguas. Y una de esas es la que se genera, por ejemplo, de las lavadoras, que generan mucha agua y de repente se desecha el agua y no se le da ningún uso más. ¿Hace daño el detergente, Pablo? ¿Se puede utilizar? Esta es una muy buena pregunta. Sí. Para que Franco sepa, el detergente tiene potasio, tiene muchos nitrógenos que las plantas sí aprovechan bastante bien. Yo te invito yo invito a todos. Yo tengo una parcela demostrativa en Aculeo, ¿ya? Es una parcela que probablemente no gasta agua. No gasta agua. Tiene los hidrogeles, tiene la desviación de aguas grises, de la ducha. Toda el agua de la ducha y de los lavatorios se va a las plantas. Toda el agua de la lavadora se va a las plantas. Y tú puedes ver impresionante las plantas cómo están de grandes y nadie las riega. Nadie las riega. Simplemente te ducháis o simplemente laváis la ropa o cambiáis la manguera de lado a lado y etcétera. El hidrogel, tengo un rosal que es precioso, que se regó una vez, creo, en todo el verano, una vez, y está hermoso el rosal ese, gigante. El agua de la piscina viene la traje con camión de energía, como te digo. El césped lo he estado reemplazando por gravilla, por arena, playas de arena, etcétera, etcétera. Se colectan las aguas lluvias y así. Invito a todo el mundo a que vaya. El detergente le hace muy bien. Con respecto a que decía Mariela, en todo caso, biocemento. Mira,
La salmuera no es que sea como te digo, la salmuera de las saladoras no es que sea un puñado de sal para la mesa, es simplemente agua con un poco más de sal. Perfecto. No es tanta sal, es un poco más de sal que se devuelve al mar nomás, y con esa agua se genera energía eléctrica para poder seguir haciendo más procesos. A veces que se da energía eléctrica a la gente a medida que va en el tramo de vuelta, pero hacer productos, o sea, se ha demostrado que en realidad si la tiráis bien adentro, porque como te digo, el cambio climático está aumentando la temperatura, está aumentando la evaporación, entonces el mar ya se está desalinizando. O sea, el mar ya se está salinizando naturalmente. Entonces no influye en nada. Lo mejor es devolverla al mar, pero bien profundo adentro, y asegurarse que no haya ningún problema ecológico. Se puede hacer de a poquito, no en un foco, por ejemplo, pero bien profundo adentro, no en las costas. Eso es lo importante. Esto es la experiencia internacional, lo que te estoy diciendo, ¿ok? No es mi área la desalación, realmente. Mi área es más como la gestión de los recursos hídricos sustentables, ¿ya? Pablo, o sea, ya como para ir cerrando un poco el tema, para ir concluyendo la conversación que hemos tenido, agradecemos a Claudio Cortés también, que nos comenta ahí, súper buenas las charlas. Agradecemos también a la gente que nos ha acompañado. Por lo que entiendo, claro, hemos tenido los últimos meses, por decirlo así, o el último mes, el mes anterior, bastante lluvia. Puede que siga lloviendo, es que esperemos que así sea, pero generalmente lo que se escucha acá en Aculeo, por ejemplo, es, no, con 2 años lluviosos estamos al otro lado, estamos ok. Por lo que entiendo, no basta solamente con las lluvias, sino que falta una gestión más del sector público. Mire, si tú analizáis los datos de Aculeo, en los años 60, por ahí, se secó bastante la laguna por unos años que hubo de sequía. 3 días de lluvia rebalsaron la laguna. ¿Y por qué? Porque estaban todos los afluentes sin desvío, la mayoría por lo menos, sin desvío. Hoy en día la situación es distinta, no nos importa cuánto nos llueva. Yo, como te digo, hubo un par de años, esta última mega sequía, en estos últimos 10 años hubo 2 años seguidos que llovió en Aculeo año normal y no pasó nada. Nevó en los Altos Cantiñares igual que ahora y no pasó nada. Todo seco. ¿Por qué? Porque toda esa tremenda área de captación está desviada desde el 2011. Entonces, mientras, no importa cuánto nos llueva, imagínate que nos lluevan 600 milímetros, serían 6 metros, ¿cierto? Menos las pérdidas, pongámosle 4 metros y medio, 5 metros. Las napas están a 8 metros o 9 metros más abajo de lo normal. Entonces tampoco te alcanza. Y claro, sumándole el hecho de que se están volviendo las napas por 24 horas al día, muchas veces por estos grandes pozos profundos, no, hay que importar agua. No podemos depender del clima. Esto es un año especial, es un año del Niño nomás, con menos CO2 en el mundo. Por eso nos llovió. Pero hace un par de años se llamó el Godzilla niño. Fue el niño más potente que se ha documentado en la historia de la humanidad. Y en Chile no pasó nada. Ahora tuvimos suerte por la cuestión de las cuarentenas, que ha disminuido las emisiones de CO2, pero vamos a seguir, lo más probable es que sigamos en el sistema antiguo de que los autos, etcétera, que todo el mundo contamine. Lo que hay que hacer es plantar árboles. Si queremos captar ese CO2, si queremos tener laguna, mira, depender del clima, la verdad, claro, pues habría que plantar muchos árboles en el hemisferio sur, que el hemisferio sur es mayormente lo que se ha deforestado, pero lo más lógico es depender simplemente invertir en importación sustentable de agua. Recuperarla de esa forma, porque es un nicho ecológico la laguna, es un tremendo nicho ecológico, un lago natural, y lo que se hizo es una irresponsabilidad del Estado, y el Estado tiene que tener, tomar responsabilidades, ¿ya? Por sus hechos. Y en este momento el Consejo de Defensa del Estado está haciendo una investigación por el estudio que salió de Arizona. Entonces, si es que se decreta en esa investigación del Consejo de Defensa del Estado que en realidad la causa de la desaparición de Aculeo fue la sobreotorgación de derechos de agua, el Estado tiene que hacerse responsable y va a tener que recuperarla, importando agua, no haciendo más lluvia, porque más lluvia ya, hagámonos la idea, vamos a estar en el clima de La Serena. Pero la buena noticia es que, como antes siempre llovía más en Aculeo que en Santiago,
porque Culeo es un microclima. Cuando se recupera Culeo, debería recuperarse un poco la precipitación también, porque después de que se desapareció la laguna, llovió más en Santiago que en Aculeo, es lo opuesto. Entonces ese microclima se llama en inglés precipitation recycling, reciclaje de precipitación, genera más lluvia. Entonces una vez que recuperemos Aculeo, deberían volver las lluvias un poquito más. No como antes, pero debería ser bastante lluvia y ahí podríamos captar harta agua lluvia en los techos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Sí, porque incluso uno escucha de repente las autoridades locales que dicen, no, encomendémonos a las lluvias, a San Isidro. No, De repente haciendo oídos sordos un poco a lo que realmente tienen que hacer, ¿no? Así que sin duda ahí yo creo que el llamado es al compromiso desde la gestión pública, el compromiso también del sector privado, que son la parte agrícola, digámoslo así, y también el compromiso y la conciencia que tiene que tener la gente en el uso diario del agua. Claro. Creo que esos son 3 factores que como los responsables que tú decías que ha provocado esta situación en la que estamos y que va a costar tanto solucionar o volver a como éramos 20 años atrás, por ejemplo. Pablo, para ir cerrando ya, me gustaría irme un poco al plano internacional, tomando obviamente a Chile. Tú nos hablabas que hay países que ya han solucionado en cierta medida lo que es la situación, la crisis hídrica. ¿Cómo está Chile en el plano internacional? ¿Hay países similares a Chile o Chile es una situación más particular? Chile está bueno, es que hay distintos análisis que se han hecho por distintas organizaciones. Siempre estamos entre los 10 peores, ¿ya? Pero tenemos el problema adicional que tenemos el agua privada, lo cual complica aún más las cosas, sí. Mala cultura. Tenemos la cordillera de los Andes al lado, que significa que todavía tenemos los glaciares derritiéndose y agua corriendo, entonces pensamos que no tenemos ningún problema, pero imagínate que no tuviésemos la cordillera de los Andes, o sea, estaríamos en el número 1 y vamos a llegar al número 1 porque estamos haciendo las cosas mal. Los gobiernos, todos los gobiernos han visto esto pasar y nadie ha hecho nada realmente para solucionar el tema. Entonces yo te digo, si yo fuese presidente, yo tendría todo Chile con agua en unos años, ¿cachai? Pero no lo voy a hacer porque tengo insomnio. Yo te iba a proponer ya como candidato. Un presidente que se levanta a las 11 de la mañana, imagínate. Pero sí, los países que lo han solucionado han sido los países que siempre han tenido escasez hídrica. Lo que pasa es que el cambio climático les llegó más fuerte aún, pero ya lo tenían solucionado. Israel, por ejemplo, toda su agua viene del mar, toda su agua potable viene del mar, de desalación. Toda su agricultura, son potencia agrícola, viene del tratamiento de aguas servidas, toda, absolutamente toda. Y Arizona también, cualquier persona que hables en Arizona están todos educados. Se bañan se duchan por 2 minutos, el agua se va a las plantas, todos tienen agua lluvia porque el municipio dan incentivos. Y así, el agua de los parques y de los campos de golf y de las escuelas se riega con agua de alcantarillado tratada, ¿ya? Todo es recarga de acuífero, todos estos países, Australia también, todo esto ya tienen todo prácticamente solucionado. Siguen teniendo problemitas, pero Israel es el caso impresionante, porque tú podéis ver en la curva, a mí me ha tocado varias veces ir a Israel y me mostraba el gobierno de Israel la evolución del uso del agua en la agricultura, que ha disminuido. Los israelitas inventaron el riego por goteo, por ejemplo, y la productividad agrícola ha aumentado, pero así, en picada para arriba. ¿Y por qué? Porque hicieron todos estos cambios, porque antes usaban agua de pozo, de noria, de pozos profundos, pero decían, estamos terminando con nuestro acuífero, ¿qué estamos haciendo? Entonces hicieron estos sistemas de tratamiento de aguas servidas y con eso dijeron, con todo esto regamos nuestras cultivos agrícolas, le sacan los metales pesados al agua, le dejan los nutrientes porque estáis cultivando en el desierto y ahí se ahorran los fertilizantes y tienen una productividad impresionante. Yo he estado en pleno desierto en Israel y los manchos verdes sin hacerle daño a nadie, sin tocar sus acuíferos tampoco. Entonces lo que hacen es recargar sus acuíferos con agua de mar también y es impresionante. Arizona, si le cortáis el agua de Arizona, porque Arizona importó su agua, siempre las soluciones son con importación de agua. Y hay veces que viene del mar, hay veces que viene de otros ríos. En caso de Arizona viene del río Colorado y recargan todos los años el acuífero incrementa más y ahora si le cortáis el agua a la Arizona tienen 200 años de agua el estado. Entonces, y es un desierto, porque 47 grados de temperatura en el verano.
las aguas lluvias que se generan, por ejemplo, en las calles en Arizona y en muchos países, en vez de irse al alcantarillado y evacuarlas por el sistema de drenaje, no, se desvían a la vereda donde están los árboles, y esos árboles, la diferencia en crecimiento, o sea, desde que empezaron a implementarse esos sistemas, es todas las calles con sombra en Arizona, imagínate. Entonces, eso tenemos que hacer, no perder ninguna sola gota de agua. Eso es lo que tenemos que hacer, eficiencia en el riego, eficiencia en todo. La minería ahora en Colorado, acá por ejemplo, se están transformando en centrales de paso. ¿Por qué? Porque no, todas esas aguas con arsénico, con cianuro y todas esas porquerías de la minería se están limpiando con sistemas de humedales. Entonces, los humedales, pues como en el caso de Chile, eso hace falta tanto porque se ha desviado 100% los ríos, han matado todo el ecosistema. Entonces, esa es una forma de recuperar los ecosistemas en Chile, porque la minería está por lo general en las cordilleras, y ahí con esos sistemas de humedales recuperáis los ríos, limpiáis las aguas, y no tenéis que estar con los sucios relaves que son tan peligrosos, etc. Son todos solo ejemplos que te estoy dando de cómo se ha solucionado en otro lado la cosa, ¿ya? Pero es para que entendáis que hay solución, pero hay que pensar bien y hay que saber bien, hay que entender de hidrología y saber bien qué hacer, qué se viene, y no recaer en las balses y no depender de los embalses y los pozos, y profundizar pozos, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Pablo, para ir cerrando ya, me gustaría... eso como 3 veces. Sí, lo que pasa es que hicieron un comentario recién que yo creo que a varias gente le genera de alguna u otra forma ruido, tal vez alguna de las propuestas o de las soluciones que tal vez desde el sector de tú como experto proponen. Por ejemplo, Marcos Guerra nos pone desalinizar el agua del mar, desalinizar, sí, el agua de mar, o sea, perjudicar el ecosistema marino para el beneficio humano, pienso que es el camino equivocado. Es más destrucción ambiental, nos dice Marco Guerra. Me gustaría ya como, ahora sí, para ir cerrando, el darle respuesta a estas personas que tal vez ven un poco lejano o que tal vez se va a generar más daño al llevar a cabo estas propuestas. Ya, no, Marcos, muy buen comentario, porque la verdad es que la legislación en Chile está muy atrás y lo que ha generado son destrozos ecológicos en las costas nacionales, sobre todo en el norte. Hay 20 y tantos, casi 30 creo, proyectos de desalación, en su mayoría minero, y lo que hacen es que la legislación les dice, bueno, y la pregunta es qué hacer con la salmuera. Esa es la pregunta, ¿qué hacer con la salmuera? ¿Ya? Si la viertes en la costa, matas el ecosistema. Salinizas en la costa, también viene con altas temperaturas, entonces hay países que lo están solucionando, como enfriándola al nivel a la misma temperatura del mar antes de vertirla y distribuyéndola al mar gradualmente en bifurcaciones y bien profundo adentro, kilómetros, estoy hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros mar adentro. Y ahí no se produce se minimiza el daño ecológico, ¿ya? Se minimiza y hay que hacerlo, para eso se necesitan estudios. Todo es posible, Marcos, y se está haciendo, ¿ya? Lo que pasa es que hay que cambiar la legislación, ¿ya? Claro. Para la gente que hace las leyes y todas estas normas ambientales tiene que entender qué está pasando y tienen que entender que no es cosa de llegar y echar la salmuera al mar. No, tiene que hacerse en forma sustentable y en forma tal de que no cause problemas ecológicos. ¿Cachai? Claro que sí. Ya pues, Pablo, ahora sí que sí, nos comenzamos a despedir, agradecerte obviamente la buena disposición, el tiempo, y más que nada la disposición, yo creo que tu disponibilidad de poder generar conciencia o de llevar estos temas a la gente, sin ningún interés más que el poder educar sobre este tema. Así que de verdad agradecerte. La otra vez también nos comentaste que ese era uno de tus fines, del poder realizar charlas, así que gracias por el tiempo y la buena disposición. Sí, por supuesto, cuando se les ofrezca, insisto, mi casa abierta para el que quiera ir a ver ahí cómo puede tenerse una parcela de grado sin gastar agua. Ahí lo tienen, ¿ok? Maravilloso. ¿Alguna en Facebook creo que te pueden seguir, ¿no? Ahí subes fotos de vez en cuando de tu sí. Tengo casi 5.000 seguidores, eso sí.
estás casi ya. Instagram antes, pero no me gusta Instagram. No. Ya, yo creo que va a haber que generar un fanpage ahí donde. Sí, en eso voy a hacer. Ya, Pablo, te agradezco, que estés bien. Un abrazo. Sí. Chao a todos, fuerza culeo. Gracias, chao, chao. Chao. Bien, nos comenzamos a despedir. Agradecemos a toda la gente que se conectó durante casi esta hora de conversación junto al hidrólogo Pablo García Cevechit. Le agradecemos, por supuesto, los comentarios y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao.